Bien, chicos, muy buenos días. Hola, hola, espero me estén escuchando y viendo. Ashley, buenos días. Benjamín, Eric, Juliana, Heidi, Jairo, Hani, Cristal, Lisbeth, Lucero, Luis, María José y Raúl. Dios mismo. Muy bien, gracias por responder acá en el chat. Bien, chicos, con este saludito ya saben, damos inicio a esta sesión número 4 del curso. Espero, bueno, que tengan a la mano, como siempre, la herramienta calculadora para poder desarrollar los casos de hoy. Antes de empezar, debo de recordarles que ustedes tienen habilitado el proceso de aprendizaje 1, cuyo vencimiento es el día de hoy, ¿sí? Bueno, a las 23 horas 59 minutos. Eh, Tengo hasta ahora 12 envíos, ¿no? De los cuales ya he estado calificando algunos y bueno, en la medida que ustedes vayan entregando, yo voy a ir colocando la nota, pero no se va a poder visualizar hasta que entreguen, ¿no? A partir del día de mañana ya pueden algunos ir visualizando, digo algunos porque en la medida que vaya calificando voy a ir compartiendo, publicando la nota. Bien, de los 48 solamente hay 12 envíos hasta el momento. Bueno, recordando entonces lo que vimos la sesión anterior, que también les dejé una tarea y también en breve les voy a mostrar quiénes han enviado las respuestas. Recuerden que vimos las tasas reales, ¿no? Tanto la de el financiamiento como la de el ahorro, ¿no? Si se acuerdan, la TCA, tasa de costo efectiva anual, y la TREA, la tasa de rendimiento efectiva anual. En el caso de la TCA, es esa tasa que te indican que te van a cobrar en un financiamiento, en un préstamo, más todos aquellos gastos adicionales, ¿no es cierto?, que se puedan estar cobrando, ¿no? Como comisiones, gastos administrativos, avisos, portes, en fin. Entonces hay que agregarle a esa tasa de financiamiento los gastos adicionales, convirtiéndose en la tasa de costo efectiva anual. También analizamos la TREA, que es la tasa que el banco te indica te va a pagar, por lo tanto es una tasa pasiva a tus ahorros, ¿no? A tus inversiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también hay gastos, ¿no? Que la entidad financiera te puede estar cobrando, ¿no? Como costos de mantenimiento, costos de algún seguro, convirtiéndose esa tasa pasiva, TEA, ¿no es cierto?, en una tasa de rendimiento efectiva anual. Bien, luego de ello analizamos tanto para el financiamiento como para los ahorros el impuesto, ¿no? Si yo voy a retirar del banco una cantidad que supera los 1.000 soles, por cada 1.000 soles voy a tener que pagar 5 centavos. Lo mismo si voy a eh, depositar o también puede ser una transferencia. Lo que quiere decir entonces que siempre van a cobrar impuestos por cada transacción que supere los 1.000 soles. Bien, a esto, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera, te van a cobrar por cada 1.000 5 centavitos, ¿no? Bueno, la ley dice que es 0,005% del monto, o lo que es lo mismo, es equivalencia a 5 centavos por cada 1.000. Bien, chicos, hoy vamos a trabajar con también las tasas de interés. Vamos a presentarles, ¿no? De qué manera se puede dar las tasas, tasas nominales, tasas efectivas. Ahora bien, sobre la tarea, no sé si tienen alguna consulta. Si tuviesen alguna consulta de la evaluación, por favor, al final de la clase me hacen sus consultas, de repente alguna pregunta que no se entienda, lo podemos aclarar, pero al final, ahorita nos concentramos en la tarea y en el desarrollo de la sesión. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Revisaron la solución de la tarea? Yo les dejé la solución en la plataforma, como ya saben, semana 3. Tenemos ahí, bueno, 6 ejercicios, 3 de TCA y 3 de TREA, ¿no? En el problema 1, ustedes tenían que hallar primero la fecha, ¿no? En la parte A del ejercicio 1 tenían que hallar la fecha.
Bueno, para ello tienen que hallar la cantidad de días, ¿no?, que dura este proceso financiero. Con la fórmula del logaritmo, se halla la cantidad de días y luego, a partir de la fecha de desembolso, tienen que contabilizar 120 días para llegar a la fecha de vencimiento. En la evaluación hay un ejercicio similar donde ustedes tienen que este, encontrar, ¿no es cierto?, la, el tiempo, ¿no? El tiempo que dura este producto financiero. Bueno, luego de encontrar la fecha, sabiendo que hay que usar la fórmula del logaritmo, o sea, n, tienen que encontrar la tasa de costo efectiva anual, ¿no? Bueno, ahí tenemos en el caso del monto acumulado, o sea, el monto que hay que pagar, hay que agregarle 48 soles más, ¿no? Sin contar el ITF, se calcula la tasa de costo efectiva anual. Como es anual, el tiempo se expresa en años, trabajan ahí con el valor actual, que sería el monto del préstamo, el valor futuro, todo aquello que devolvió, más los respectivos intereses, y por supuesto con el gasto adicional saliendo, obteniendo una tasa de 33,35%, ¿no? Primer ejercicio. Nada, ya para el ejercicio 2 muy similar, tienen que hallar el monto que debe desembolsar este señor para cancelar toda su deuda, sabiendo que hay que pagar intereses compensatorios, ¿no?, que es con la tasa inicial que te brinda, más los gastos adicionales, más el ITR, teniendo ahí como respuesta 9.223,29 centavos, ¿no? La tasa de costo efectiva anual se determina considerando el gasto adicional más no el ITF, sale 21,61%. Bien, chicos, y así, cada uno de los tres ejercicios de TCA, ustedes calculan el monto final a pagar, incluidos gastos e impuestos, y luego les piden hallar la tasa de costo efectiva anual, que vuelvo y repito, no considera el impuesto más y los gastos. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre los tres primeros ejercicios. Los tres últimos, bueno, muy parecido al anterior, solamente que ahora es lo contrario. Tenemos que determinar cuál es la tasa real que me van a pagar, ¿no? Por los ahorros, por las inversiones. De igual manera hay que calcular el valor futuro para saber cuál es el monto total a retirar, considerando además que te van a quitar aquellos gastos adicionales. En el caso de la TCA agregamos los gastos, en el caso de la TREA restamos los gastos. Y bueno, por supuesto, para el monto final consideramos el impuesto, ¿no? El ITF. Por cada 1.000 soles, recuerden que se paga 5 centavitos. Bien, chicos, en algunos casos me dan el plazo en días, trabajamos todo el tiempo, o sea, el año lo convertimos a días, ¿no? Entre 360, o mejor dicho, los días los convertimos a años, dividiéndolo entre 360, pero a veces me dan el plazo en meses, entonces lo dividimos entre 12 para expresarlo en años. Bien, bueno, ahí están las respuestas, chicos. No sé si hay alguna consulta, pregunta, para no perder mucho tiempo revisando cada ejercicio de la tarea. Preguntas mientras voy mostrándoles quiénes enviaron la respuesta, que por cierto ya algunos han estado haciendo uso de sus puntitos por envío de tarea en su evaluación. Bien, y los tenemos. Yo he puesto aquí de color blanco las notas porque como les digo ya hay 9 alumnos con notas, pero todavía no los puedo publicar. Sheila, por ejemplo, ya ella tiene su notita y hizo uso de un punto adicional por las tareas. También tenemos a Christine, ¿no es cierto? Y a Kevin. Me refiero a puntos adicionales en la evaluación. Ahora, ¿quién hizo la tarea de la semana? Sheila hizo la tarea, semana 3. Luis Ángel hizo la tarea. Solamente le tomé en cuenta que el ejercicio 1 no lo realizó, el de la TCA no no lo desarrolló. ¿Quién más hizo la tarea? Jairo hizo la tarea, que también participó en la clase pasada, por eso tiene P3, participación en clase, T es la tarea, P, participación. ¿Quién más hizo? Jani hizo la tarea, se animó en esta oportunidad. Adrián hizo la tarea, ¿no? Teniendo ahí que revisar el ejercicio 1, ¿no? La parte B de la tarea. Y nadie más, nadie más. Ah, sí, por acá tenemos a Lisbeth, ¿sí? Que se animó por primera vez a enviar la tarea de la semana 3. Bueno, Ashley, que ya lo habíamos considerado la clase pasada, participación P3.
Y nadie más, chicos. Ah, no sé si por acá al fondo tengo a alguien más que ha enviado la tarea. Eric, ¿no? Creo que Eric está conectado, ahí estás. Bien, chicos, si alguien por ahí, como siempre les digo, ¿no? Si alguien por ahí no está en la lista de envío de tareas, me lo hace saber para que me lo pueda reenviar. Bien, listo. Entonces ahí están, por favor, chicos, los nombres de aquellos que enviaron la tarea y también ya pueden ir visualizando quienes hacen uso de sus puntitos adicionales para mejorar la nota. Bien, nota que van a poder ver a partir de mañana. Bueno, consultas sobre la tarea, ¿no hay? Bienvenidos, buenos días a los que van llegando. Estamos revisando la tarea. Les acabo de mostrar la lista de alumnos que enviaron la respuesta. Y bueno, sobre las notas que les digo a partir de mañana ya voy a ir publicando en la medida que vaya calificando. ¿Todo claro, chicos? Bueno, si no hay respuesta, entonces seguimos avanzando. Indispensable el día de hoy, como ya saben, la calculadora. Vamos entonces a ver, ¿no? Las tasas de interés. Hoy trabajaremos con puras tasas, pero ya no vamos a trabajar con la fórmula de la tasa tradicional que hemos estado trabajando, sino vamos a convertir tasas, ¿no? Primero les voy a indicar qué es una tasa nominal, qué es una tasa efectiva y cuáles son las tasas equivalentes, ¿no? Son aquellas que vamos a poder convertir. Bien, en esta sesión hablaremos de las diferentes tasas de interés, como las nominales, efectivas o equivalentes. Es una herramienta importante que complementa lo aprendido para comparar y evaluar proyectos de inversión o calcular los rendimientos, ¿no? Ya sea de una inversión futura, pasada, para luego analizarla, ¿no? También nos sirve, ¿no? Para resolver diferentes problemas de nuestro sistema financiero, puesto que ahora sí podríamos cambiar la tasa al periodo, ¿no? Que era una limitación que se tenía hasta la clase pasada. ¿Se acuerdan que solamente lo que hacíamos era cambiar el periodo, el tiempo, a la periodicidad de la tasa? Ahora podemos cambiar la tasa, ¿no? Al tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una tasa anual y el tiempo me lo dan en meses, ya no es necesario convertir los meses a años. Puedo convertir esa tasa anual en una tasa mensual. Bien, listo. Entonces empezamos con las tasas nominales. Es una tasa referencial para la cual se debe indicar el periodo de capitalización y que para efectos de cálculo, chicos, siempre se debe convertir a una tasa efectiva. Repito, las tasas nominales, ¿no? Para tomarlas en cuenta en un cálculo financiero, hay que convertirlas a tasa efectiva, porque nuestro sistema financiero trabaja con tasas efectivas. Bueno, las nominales se utilizan en intermediación directa, como en los papeles comerciales, certificado de depósitos negociables, bonos, entre otros. Y aquí tenemos el primer ejemplo, chicos. Miren, esta es una tasa de 2,5% anual, capitalizable mensual. Cuando viene acompañada la tasa, ¿no? El periodo de la tasa, con la palabra capitalizable o convertible, o también con el slash, ya yo me doy cuenta que estoy frente a una tasa nominal. Bien, entonces aquí tenemos el plazo de la tasa es anual y la frecuencia o el periodo de capitalización que es mensual. Vean, lo que viene acompañado del porcentaje, recuerden, las tasas son porcentajes. eh, entonces lo que viene acompañado del valor con el porcentaje vendría a ser el plazo de esa tasa y lo que viene acompañado después de capitalizable, convertible o el slash es el periodo de capitalización de los intereses, ¿no? Con esa tasa. Bien, vamos entonces ahora a, les estoy presentando, ¿no? Las tasas nominales, luego vamos a trabajar con ellas. Ahora les voy a mostrar las tasas efectivas. Dice por aquí, la tasa efectiva es la más utilizada en nuestro sistema financiero, sobre todo en los intermediarios indirectos, ¿no? En los bancos, financieras, AFPs, en fin. Se aplica directamente a los periodos para los cuales está dada, o en su defecto se puede convertir a otra efectiva con distinto periodo. Y aquí tenemos ejemplos, miren, 2,5% anual. Sí, a seca, solamente viene acompañado de la frecuencia de capitalización. Tenemos 1,75% semestral, eso es otra tasa efectiva, y por acá otro ejemplo, 0,45% quincenal. También puedo tener 0,02% diario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta tasa efectiva con la nominal? Que no viene acompañado de la palabra capitalizable, ni convertible, ni con el slash, ¿no?
ni con una frecuencia de capitalización al plazo, sino que viene de frente acompañado del periodo de capitalización. Bien, chicos, actualmente las tasas efectivas se indican de forma abreviada, ¿no? Mediante siglas. Ya conocemos la TEA, es la tasa efectiva anual, la TES, semestral, la TEC, efectiva cuatrimestral, la TET trimestral, la TEP bimestral, TEM mensual, ¿no es cierto? Y así podemos ir indicando, ¿no? Cuál es la frecuencia de capitalización. TEC, terminado en Q, quincenal, y TET, terminado en D, diaria. Bien, en el caso de cualquier otro periodo se indicará de manera explícita. Por ejemplo, si yo les pido, determine la tasa efectiva de 280 días, porque puede ser que un producto financiero, un préstamo, un financiamiento o una inversión dure 280 días y yo quiero hallar la tasa de esos 280 días, entonces ya no será ni TEA, ni TES, ni TEC, sino simplemente le coloco tasa efectiva T 280. Le pongo el número en el subíndice y ya sé que es una tasa de ese periodo, ¿no? A eso se refiere. En el caso de cualquier otro periodo, se indicará de manera explícita. Bien, ahora, siguiente nominación, ¿no? Ya hemos visto las nominales, ya hemos visto las efectivas, ahora las equivalentes. Las tasas equivalentes son tasas efectivas, chicos, que teniendo distinto periodo de capitalización, originan los mismos intereses a partir de un mismo capital y un mismo plazo, ¿no? A partir de un valor inicial, mírenlo aquí, yo obtengo un mismo valor final, aplicando ya sea una tasa anual, una semestral, una mensual, una diaria, una quincenal, en fin, ¿no? Entonces, cuando yo a partir de un mismo valor presente llego a un mismo valor futuro, ¿no? Se obtiene el mismo resultado, aplicando cualquiera de esas tasas, entonces yo puedo decir que esas tasas son equivalentes. Bien, ahora vamos a ver por qué, ¿no? O cómo lo vamos a demostrar. ¿Por qué? Entonces, repito, las tasas equivalentes son tasas efectivas, ¿no? Esta tasa anual es efectiva, la semestral también, la bimestral, la diaria, quincenal, mensual, todas van a ser efectivas, ¿no? Solamente que puedo decir que una es equivalente a la otra cuando a partir de un mismo valor presente, utilizando esa tasa, llego al mismo valor futuro. Bien, bueno, aquí entonces tenemos ya la definición de cada una de ellas, las nominales, las efectivas y las equivalentes. Vamos entonces con casitos de conversiones de tasa. Si yo tengo, por ejemplo, una tasa nominal, y ya sé que las tasas nominales no se aplican en la intermediación indirecta, yo tengo que convertirla a una tasa efectiva. ¿Cómo yo convierto esa tasa nominal en una tasa efectiva? Dividiéndola entre la frecuencia de capitalización, ¿no? Se divide la tasa nominal entre la frecuencia de capitalización. En el caso de las tasas efectivas, si yo las quiero convertir a otra tasa equivalente que también es efectiva, entonces vamos a utilizar la siguiente relación que corresponde a equivalencias, tomando como referencia el año comercial de 360 días. Por ejemplo, miren chicos, si estoy usando una tasa anual y quiero convertirla a una tasa semestral, entonces tendría que hacerme la pregunta, ¿cuántos semestres hay en un año? Lo que quiere decir que se van a capitalizar tantos semestres hay en un año, ¿no? Los intereses. ¿Cuántos semestres tiene el año? 2 semestres, ¿no es cierto? En un año hay 2 semestres. Entonces yo puedo convertir una tasa anual en una tasa semestral considerando que hay 2 semestres en el año. También la puedo convertir, por ejemplo, a una tasa trimestral, pero tengo que hacerme la pregunta, ¿cuántos trimestres hay en un año? Si el trimestre tiene 3 meses, entonces, y en un año hay 12, habrán 4 trimestres. Entonces, yo puedo convertir una tasa anual en una tasa trimestral, conociendo que 4 veces se van a capitalizar los intereses. Y así puedo hacer varias conversiones de una tasa anual a una tasa diaria. Conozco que en un año comercial hay 360 días, entonces si estoy usando una tasa diaria, estarán capitalizándose los intereses 360 veces. Bien, yo les voy a dar en breve una fórmula para determinar, ¿no? Las conversiones de tasas en términos generales, ¿no? De anual a diaria, de mensual a quincenal, ¿no?
pero tomando en cuenta, repito, la relación que corresponde a las equivalencias, ¿no? Bueno, vamos entonces con los ejemplos. Si yo quiero convertir una tasa nominal a una tasa efectiva, recuerden que tengo que dividir esa tasa nominal entre la frecuencia de capitalización. ¿Y cómo darme cuenta de la frecuencia de capitalización? Tendría que preguntarme cuántos periodos hay en el plazo. Bien, voy a irme un ratito atrás para recordar lo del plazo de las tasas nominales. Bien, ¿se acuerdan? El plazo es lo que viene acompañado del porcentaje y el periodo de capitalización es lo que viene acompañado de la palabra capitalizable, convertible y el slash. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuántos periodos hay en el plazo? ¿Lo ven ahí? ¿Cuántos periodos hay en el plazo? Si el plazo es anual y el periodo de capitalización es mensual, tendría que hacerme la pregunta, ¿cuántos meses tiene el año? Ustedes me dirán, 12. Ah, entonces para yo convertir esta tasa nominal, que es anual, a una tasa efectiva mensual, tendría que dividirla entre 12. ¿Por qué? Porque en un año hay 12 meses, que es el periodo de capitalización. ¿Me siguen, chicos? Otro ejemplo, si fuese aquí 2,5% anual, capitalizable, trimestral, ¿no? El periodo de capitalización es trimestral. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿cuántos trimestres hay en el plazo, que es el año? ¿Cuántos trimestres hay en un año? Díganme ustedes, chicos, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4, ¿no es cierto, Jairo? Entonces, para yo convertir esta tasa nominal anual en una tasa trimestral, tendría que dividirla entre 4. ¿Por qué? Porque le vuelvo y le repito, ¿no? La pregunta tendría que ser, ¿cuántos periodos hay en el plazo? Si el periodo es trimestral, bueno, divido el plazo entre la cantidad de periodos. Otro ejemplo, si fuese 2,5% semestral, ¿no? El plazo es semestral, ¿ya? Imagínense que aquí dice semestral. Capitalizable eh, mensual, ya, ahí está. Capitalizable mensual. Que tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cuántos meses hay en el plazo semestral? Es decir, ¿cuántos meses hay en un semestre? 6. Entonces divido 2,5 entre 6. ¿Sí? Siempre, recuerden, para convertir la tasa nominal, cualquiera que sea el plazo y la frecuencia o el periodo de capitalización, siempre voy a tener que dividir la tasa entre tantos periodos tenga el plazo. ¿Sí? Eso se cumple para las tasas nominales. Entonces ahora vamos con el ejemplo de las conversiones de tasa. De nominal efectiva, aquí está, ¿no? Si yo les digo, conviertan esta tasa nominal, ¿por qué me doy cuenta que es nominal? Porque viene acompañado del plazo y de la frecuencia de capitalización, ¿no? Con la palabra convertible, capitalizable o LEPLAN, en este caso convertible. Es una tasa nominal de 14,4%, tasa nominal anual, TNA, que se convierte o se capitaliza con una frecuencia de capitalización mensual. ¿Qué tendríamos que hacer? Agarramos calculadora y dividimos 14,4% entre tantos periodos hay en el plazo. Si son periodos mensuales y el plazo es anual, tendría que dividir entre cuánto. Entre cuántos meses tiene el año, lo divido entre 2. Bien, entonces la respuesta sería 1,2%, ¿no? Sería una tasa efectiva mensual de 1,2%. Ojo que yo hago esta división toda vez que identifico que se trata de una tasa nominal. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, la estoy convirtiendo en una tasa efectiva mensual porque la frecuencia de capitalización es mensual. Por eso lo divido entre 12 y ya obtengo el resultado. Ojo que en la calculadora no he puesto porcentaje, simplemente escribo el 14,4, lo divido entre 12 y la respuesta, que es 1,2, se expresa en porcentaje. Si yo lo escribiese como 14,4, pongo el porcentaje y lo divido entre 12, me va a salir en tanto por 1 y el resultado lo multiplico por 100. Para evitar multiplicarlo por 100 y poner el porcentaje, lo divido de manera directa, ¿no? El valor 14,4 entre tantos periodos tenga el plazo. ¿Me siguen, chicos?
Les voy a explicar dos y ya luego ustedes con su calculadora me van a dar las respuestas de los demás. Bien, siguiente. Bueno, aquí la frecuencia de capitalización es 12, ¿no? Porque es convertible mensual. Y la pregunta es cuántos meses hay en el año, porque el plazo es anual. Bien, otro, miren chicos, conviertan 19,8% trimestral convertible diaria, ya sé que es una tasa nominal, conviértanla a una tasa efectiva. Pero ¿a qué tipo de tasa efectiva? ¿Será mensual? ¿Será diaria? ¿Será trimestral? ¿De qué va a depender? De la frecuencia de capitalización. En este caso te dicen que es diaria. Entonces ya sé que tengo que encontrar una tasa efectiva diaria. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hallamos esa tasa efectiva diaria si lo que tengo es una tasa nominal trimestral, TNT, ¿no? De 19,8%? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuántos periodos hay en el plazo? ¿Cuántos días hay en el plazo que es trimestral? ¿Cuántos días, chicos? ¿Cuántos días tiene un trimestre? ¿Cuántos días tiene un trimestre? Trimestre tiene 3 meses. Los meses comerciales tienen 30 días. Entonces estamos hablando 90. de 90, correcto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir 19,8% entre 90. Miren, tomen en cuenta que no siempre lo voy a dividir entre 12. ¿De qué va a depender? De la frecuencia de capitalización. No se olvide, la frecuencia de capitalización es diaria, pero ese diaria será 90, será 30, será 60, según el plazo que me indique la tasa nominal. El plazo es trimestral, entonces ahí sí la pregunta sería ¿cuántos días hay en un trimestre? Si fuese 19,8% bimestral, convertible diario, entonces lo tendría que dividir entre 60, porque en un bimestre hay 60 días. Si fuese aquí 19,8% mensual, convertible diaria, entre 30. ¿Ven? Este 90, ese 60, ese 30, ese 15 va a depender de el plazo de la tasa nominal. ¿Me van siguiendo, chicos? Espero que sí. Entonces tenemos aquí dos ejemplos. Hay más por hacer en breve, lo vamos a seguir haciendo. Entonces, en el primer caso, el plazo es anual y la frecuencia de capitalización es mensual. Por eso lo divido entre 12. Y lo que tengo es una tasa efectiva mensual. En el segundo caso, yo tengo una tasa nominal trimestral que se capitaliza diariamente, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que hacerme la pregunta, ¿cuántos días hay en un trimestre? Lo divido y obtengo la tasa efectiva diaria, sería una T, ¿no? Tasa efectiva diaria de 0,22. Veamos, dividimos por aquí, 19,8 entre 90, ¿no? Porque se capitaliza diariamente siendo una tasa trimestral. Y vean ahí el resultado, 0,22%. O sea, 19,8% trimestral equivale a una tasa efectiva diaria de 0,22%. Bien, seguimos. Dice por aquí, ahora inténtalo. Convierte estas tasas que son nominales, vuelvo y repito, no te dice por ningún lado que son nominales, pero te das cuenta que es nominal porque viene acompañado del plazo de la palabra capitalizable o convertible, o vamos a ver que en otras viene el slash, ya sé que es una tasa nominal, que tiene una frecuencia de capitalización, ¿no? Entonces, si yo les digo, convierte esta tasa nominal semestral a una tasa efectiva mensual, ¿qué tendrían que hacer? Con el 16,75%, ¿entre qué lo van a dividir? ¿Cuál es la frecuencia de capitalización? Si es un plazo semestral con una capitalización mensual. ¿Entre cuánto lo dividirían? A ver, díganme ustedes. Voy a poner por aquí 16,75%. ¿Entre cuánto? Para Entre poder 6. convertir. ¿Entre cuánto? 6. Correcto, sin miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué entre 6? Porque es un plazo semestral que se capitaliza mensualmente. ¿Cuántos meses hay en un semestre? 6, ¿no es cierto? Entonces lo divido entre 6. Bien,
La respuesta sería, y recuerden con esta tecla, ya lo expresan en decimales, y sería aproximadamente 2,79%. Entonces, de 16,75% pasa a resultado que acabo de mostrarles, ¿no? 2,79. Bien, pero antes de pasar a mostrarles las respuestas, ¿cuál sería, por ejemplo, el resultado de la segunda? Convierte 8,95% cuatrimestral, ¿no? Miren aquí el slash. El slash es lo mismo que capitalizable, es lo mismo que convertible. Entonces, tiene una frecuencia de capitalización diaria en un plazo cuatrimestral. Como yo convierto esta tasa nominal cuatrimestral a una tasa efectiva diaria, ¿qué tendríamos que hacer? El 8,95, 8,95, ¿entre cuánto lo dividiríamos? Si el plazo es cuatrimestral y la frecuencia de capitalización es diaria, ¿entre cuánto tendríamos que dividirlo? Entre, 120. correcto. ¿Por qué? Porque en un cuatrimestre hay 120 días. Fíjense, yo lo divido entre tantos días porque la capitalización es diaria, pero si aquí dijese cuatrimestral quincenal, ¿no? Porque también puede aparecer así, cuatrimestral quincenal. Entonces tendría que hacerme la pregunta, ¿cuántas quincenas hay en un cuatrimestre? ¿Cuántas quincenas serían? Si en un mes hay dos quincenas, en 4 meses habrían 8. 8. Entonces lo dividimos entre 8. Bien, depende, vuelve y repite hasta el cansancio, el plazo de la tasa y la frecuencia de capitalización. En este caso es cuatrimestral con capitalización diaria. Entonces lo dividimos en este caso, entre 120. Bien, ahí está, ¿se acuerdan la primera? Dividíamos 16,75, que es una tasa nominal semestral, entre 6, perdón, porque se capitaliza mensualmente. ¿Y por qué entre 6? Porque en un semestre hay 6 meses. Dividirlo sale aprox 2,79. En la que acabamos de explicar, 8,95 lo dimos entre 120. ¿Por qué? Porque es un plazo cuatrimestral para una frecuencia diaria, ¿no? De capitalización diaria. Bien, consultas hasta aquí, los 4 o 5 ejemplos que hemos estado desarrollando. Se aplica para las tasas nominales. O sea, yo lo puedo dividir de manera directa entre la frecuencia de capitalización, reconociendo que son nominales por la palabra capitalizable, convertible o el slash. Bien, ahora vamos a eh, convertir tasas efectivas en otras tasas efectivas, ¿no? En otra frecuencia de capitalización. Pero ojo, partimos de que es una tasa efectiva. Bien, entonces, bueno, dice de efectiva a efectiva o tasas equivalentes se utiliza la siguiente relación. El exponente es en cada caso el número de capitalizaciones que se da en un año, ¿no? Recuerden, en un año la capitalización o la frecuencia de capitalización de los intereses sería una sola vez. En un año la frecuencia de capitalización, ¿no? Usando una tasa semestral serían 2 veces. En un año, si quiero la frecuencia de capitalización cuatrimestralmente, serían 3 veces, ¿no? Se capitalizarían los intereses, porque estamos hablando de un cuatrimestre. Cuatrimestre tiene 4 meses. Entonces se capitalizan 3 veces, 4 por 3, los 12 meses que tiene el año. Si usó una tasa trimestral, entonces serían 4 veces que se capitalizan los intereses. ¿De acuerdo? Si fuese bimestral, 6 veces, porque en un año hay 12 meses, por lo tanto, 6 bimestres. Si fuese mensual, 12 veces. Un año hay 12 meses. Si fuese diaria, serían 360 veces. Esto, disculpen, se ha salido ahí, pero bueno. Sería lo mismo, igual, uno más la tasa diaria, 360 veces. Bien, ejemplo uno, miren aquí. Dice, conviertan 36,5% efectiva anual a una tasa efectiva mensual. Miren, es efectiva. Pero no importa si no dijese efectiva, solamente yo sé que 36,5% anual ya es una tasa efectiva. ¿Por qué? Porque no veo por ningún lado, vean ahí, no veo por ningún lado convertible, ni capitalizable, ni el slash, ¿no es cierto? Cuando no aparece eso, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una tasa efectiva.
Pero en este caso es de 36,5% anual que la quiero convertir a una TEN, a una tasa efectiva mensual. Por lo tanto, como ambas son efectivas, no las puedo dividir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la fórmula, ¿no? Uno más la tasa mensual elevado a la 12 es igual a uno más la tasa anual elevado a la uno. Bien, el número de capitalizaciones en un año, disculpen, sería uno usando una tasa anual, y el número de capitalizaciones en un año sería 12 si estoy usando una tasa mensual. Bien, despejando entonces aquí la tasa mensual, que es lo que quiero encontrar, tendríamos así, ¿no? Uno más la tasa anual de 36,5% lo voy a elevar a la cantidad de periodos que tiene la tasa que estoy buscando entre la cantidad de periodos que tiene la tasa dato, ¿no? Es una tasa anual. Y le resto la unidad. ¿Bien? ¿Se entiende? Uno más la tasa. Ahora les voy a resumir en una fórmula. La tasa que yo tengo como dato, siempre le voy a sumar la unidad, lo voy a elevar al periodo de la tasa que quiero encontrar entre la cantidad de periodos que tiene mi tasa dato, ¿no? Bueno, al hacer el cálculo, vamos con la calculadora, miren, y vamos a comprobar que no es que lo divido entre 12. Vamos a poner aquí uno entre paréntesis, uno más 36,5%, ¿no? Cerramos paréntesis y lo vamos a elevar, miren aquí, pongo mi fracción, entre uno, perdón, lo elevo a la uno entre 12. ¿Por qué a la 1 entre 12? Porque estoy buscando una tasa mensual de un mes y lo divido entre una tasa anual que tiene 12 meses, ¿no? Entre 1 entre 12. Luego lo bajo a la base y le resto la unidad. ¿Bien? Y listo. ¿Qué tendríamos ahí? Una tasa que todavía no lo he multiplicado por 100, está en tanto por uno, que ya sería una tasa mensual, ¿no? Equivalente al anual de 36,5. Vamos a multiplicarla por 100 y ahí tendríamos la respuesta, ¿no? Redondeado a dos decimales, este 6 ya lo convierte el 2 en 3, así que sería 2,63% aproximadamente. Bien, chicos, vean que no es lo mismo a que yo divida 36,5, ¿no? 36,5 entre 2. Bien, no es lo mismo. Miren, sale 3,04, muy distinto a 2,63. Entonces, cuando yo divido de manera directa, cuando lo que yo tengo es una tasa nominal, ¿no? Una tasa nominal anual con frecuencia mensual. Ah, bueno, ahí sí lo divido entre 12 y listo, ya la he convertido en una tasa efectiva mensual. Pero cuando yo tengo una tasa efectiva, ¿de acuerdo? Para convertirla a otra tasa efectiva, tengo que aplicar la fórmula de la conversión. La tasa que tengo como dato, le sumo la unidad, lo elevo al periodo de la tasa que quiero entre el periodo de la tasa que tengo como dato. Bien, chicos, ¿se entendió? Vamos con más casitos de tasas efectivas. Dígame algo, porfa. Otro ejemplo. Les piden convertir una tasa efectiva semestral de 17,8% a una tasa efectiva trimestral. Les pregunto, ¿puedo dividir 17,8 entre tantos trimestres en un semestre? No lo puedo hacer. Yo misma respondo. No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque es una tasa efectiva, lo que yo quiero convertir a otra efectiva. 17,8% es efectiva, ¿no? Con una frecuencia semestral. La quiero convertir a una tasa efectiva, ¿cierto? Tasa efectiva trimestral. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nuevamente, la equivalencia, ¿no? En un trimestre hay 3 meses, por lo tanto, en un año hay 4 trimestres. Y en un año hay 2 semestres, por eso es que lo igualo a uno más la tasa semestral elevado a la 2, ¿no? ¿Por qué hago estas dos equivalencias? Porque tengo como dato una semestral y me piden una trimestral. Nuevamente,
¿no? Despejando la tasa trimestral a uno más la tasa semestral, ¿no? Yo lo voy a elevar al periodo de la tasa que quiero entre el periodo de la tasa que tengo. Reemplazando, me queda uno más 17,8%, que es mi tasa semestral, aquí lo tengo. Lo elevo al periodo de la tasa que quiero una tasa trimestral y lo divido entre tantos trimestres tenga un semestre, ¿no? Quiero la tasa de un trimestre, lo pongo arriba, un trimestre, y lo divido entre tantos trimestres tenga mi tasa semestre. ¿Cuántos trimestres tiene un semestre? Dos, ¿no es cierto? Y es por eso que me queda a la uno entre 2 menos uno. Reemplazando, y otra vez tenemos ahí la respuesta, que no es lo mismo, vuelvo y repito, dividirlo entre 2, ¿no? Claro que en un semestre hay 2 trimestres, pero no lo puedo dividir entre 2. No es 17,8 entre 2. ¿Bien? No es. No sería 8,9. No es porque no es, en este caso, el dato, una tasa nominal, sino es una tasa efectiva que me están pidiendo que la convierta a otra tasa efectiva. Entonces aplico la fórmula. Ahí vamos entonces, siempre abriendo el paréntesis, uno más mi tasa de 17,8%, ¿no? Lo voy a elevar al periodo de la tasa que quiero. Bueno, vamos a poner aquí la fracción. Quiero la tasa de un trimestre, ahí lo pongo. Estos periodos están en trimestres. O también los puedo poner en meses, ¿no? Vamos a ver que sale lo mismo. Uno entre tantos trimestres tenga mi tasa semestral. ¿Cuántos trimestres tiene un semestre? Dos, ¿no es cierto? Entonces tengo la unidad y tengo allí la respuesta que debo de expresarlo en porcentaje porque estamos hablando de tasas de interés. Aproximadamente 8,54%. ¿Bien? ¿Se acuerdan que cuando lo di salía 8,9 a 8,9% no es lo mismo que 8,54? Bien, entonces alguien por ahí se preguntará a mí, ¿por qué pone uno y pone dos? Si lo que me están hablando es de semestre a trimestre. Ah, bueno, yo puedo poner arriba los meses que hay en un trimestre. Los puedo poner acá arriba tres, ¿no es cierto? ¿Cuántos meses tiene un trimestre? Tres. Pero abajo tendría que poner la cantidad de meses que tiene un semestre. En un semestre hay 6 meses, entonces pondría 6 abajo. Tres arriba y 6 abajo es lo mismo que un trimestre arriba y 2 trimestres abajo. Ahora, también lo puedo poner en días. Si yo quiero expresar el trimestre en días, entonces tendría que poner acá arriba 90, ¿no es cierto? ¿Cuántos días hay en un trimestre? 90. Y abajo, la cantidad de días que hay en un semestre, 180. Entonces puedo poner 90 entre 180, 3 entre 6 o lo que es lo mismo, 1 entre 2. Bien, cualquiera de las formas, llego a la misma respuesta, ¿no? En este caso sería una tasa de 8,54%, la tasa equivalente, ¿no? Trimestral a una tasa efectiva semestral de 17,8%. Entonces, y ahora viene lo interesante, y con esto nos vamos a quedar. De la equivalencia original se puede deducir una regla práctica descriptiva que permite también encontrar la tasa. Miren aquí, la tasa que yo estoy buscando puede ser una tasa anual, una tasa trimestral, una diaria, una quincenal, en fin. Esa tasa va a ser igual a la tasa que tengo como dato, conocida, ¿no es cierto? Y conocida, le sumo la unidad y lo voy a elevar al periodo de la tasa que busco entre el periodo de la tasa que conozco, menos 1. Vean aquí en este ejemplo. Yo estoy queriendo que mi tasa conocida de 17,8% la quiero convertir en una tasa trimestral. Entonces, y trimestral es igual a uno más la conocida, que es de 17,8. Lo voy a elevar al periodo de la tasa buscado, ¿no? Entonces, si yo estoy queriendo encontrar una tasa trimestral, yo digo, ah, quiero la tasa de un trimestre. Este periodo está en trimestre. Pongo uno. Y lo divido entre el periodo de mi tasa conocida. ¿Cuántos trimestres hay en esa tasa semestral? Y lo divido entre dos. Eso si lo quiero expresar en trimestres, repito. Si lo quiero expresar en días, periodo de la tasa trimestral,
En días, ¿cuántos días hay? En un trimestre, 90. Lo divido entre la cantidad de días que hay en mi tasa conocida. Mi tasa conocida es semestral. ¿Cuántos días hay en un semestre? 180. Entonces divido 90 entre 180. Bien, si fuese mensual, ¿cuántos meses hay en un trimestre, que es la tasa que quiero? 3 meses. Lo divido entre la cantidad de meses que hay en mi tasa conocida. Si mi tasa conocida es semestral, lo divido entre tantos meses tenga un semestre, entre 6. Bien, tomen en cuenta que ambos periodos, buscado y conocido, deben de colocarse en la misma base temporal. Años arriba, años abajo, meses arriba, meses abajo, días a día, días abajo, ¿no? Es lo que indica aquí, porque no podemos, por ejemplo, mezclar trimestre arriba con meses abajo, o semestre con año, no. Todo es o día a día, o mes mes, ¿no? Trimestre, trimestre, en fin, según el dato de la tasa que tenga yo que convertir. Bien, chicos, vamos con otras conversiones. Dice por aquí, convierte 80,75%, que es una tasa efectiva anual, a una tasa efectiva mensual. Con calculador en mano y recordando la fórmula, aparece aquí la fórmula, la I buscada es mi tasa mensual, lo igualo a 1 más la tasa conocida y lo elevo al periodo de la tasa, ven ahí, que estoy buscando, pero lo voy a poner en días. Miren, entre paréntesis dicen días, pero también puede ser en meses, ¿no? Entre el periodo de la tasa conocida también expresada en días. Miren, 80,75% efectiva anual es mi tasa conocida, la TEM es lo que quiero encontrar, entonces arriba, en la potencia, o sea, 1 más mi tasa conocida va a ser igual a la cantidad de periodos que hay en mi tasa que estoy queriendo encontrar, ¿cierto? Entre la cantidad de periodos que hay en mi tasa dato. Pero esos periodos los puedo expresar en días. Por ejemplo, ¿por qué pongo 30 arriba? Porque en un mes hay 30 días. Entre la cantidad de días que hay en mi tasa dato. Que es una tasa anual, serían 370 días. Esto es si lo quiero expresar en días. Si fuese en meses, entonces arriba pondría 1, porque estoy buscando la tasa de un mes, y abajo tendría que poner la cantidad de meses que hay en un año, 2. Entonces lo mismo, 30 entre 360 que 1 entre 2. A ver, chicos, díganme cuál sería la respuesta. 5,06, dicen por acá. ¿Qué más? ¿Coinciden con Luis? Dice al día que no tenía audio, qué raro. ¿Se me escucha? Bueno, espero que la grabación se escuche. Ya está, eso es lo que sale. ¿Coinciden? Luis, Cristín, ya está, muy bien. Entonces, si lo hicieron con días, también háganlo con meses, ¿no? Pongan arriba 1, abajo 12 y comprueben si el resultado es lo que me están indicando, chicos. ¿Ya? Tomo aquí mi calculadora y hago el proceso. 1 más tasa dato, 80,75%, lo elevo a, quiero la tasa de un mes que tiene 30 días y tengo como dato la tasa de un año que tiene 360 días. Le resto la unidad y listo. 5,06 aprox, ¿no? Multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje, 5,06%. Bien, si yo hubiese tomado en cuenta aquí el 1 entre 12, igualito me saldría, ¿no? 1 más 80,75%, lo elevo a la 1 porque quiero la tasa de un mes
entre 12 porque tengo como dato la tasa de un año que tiene 12 meses. Y le resto la unidad. Bien, lo mismo. Por 100, 5,06%. Bien, dice por aquí como sugerencia, para no confundirnos con el exponente, tanto el periodo buscado como el periodo conocido, se sugiere que lo escriban en días, ¿no? Porque a veces me piden la tasa quincenal de una tasa, no sé, semestral. Entonces lo mejor es poner los días que hay en una quincena, pongo 15 arriba, y los días que hay en un semestre, 180. 15 entre 180, ya estoy trabajando todo en días. Bien, bueno, otro ejemplo. Convierte 120,75% efectiva anual en una TET, que sería tasa efectiva diaria. A ver, espero su respuesta, chicos. Mientras les voy abriendo el archivo de esta semana complementarios. Ah, está por acá. Miren cuántos ejercicios para que ustedes conviertan tasas, ¿no? En algunos ejercicios ustedes van a tener por bloque, ¿no? Tasas nominales y otras tasas efectivas. Pero, por ejemplo, en este primer bloque de tasas equivalentes, hay una mezcla de tasas efectivas con tasas nominales. Entonces, ustedes tienen que entender primero la tasa que te están dando, ¿no? Aquí en este caso dice 15, la G, 15% trimestral, capitalizable diariamente, ATEA, ¿no? Entonces, no es que sea una tasa efectiva trimestral, que te pido que la conviertas a TEA, no. Es una tasa efectiva, en este caso nominal trimestral, que se capitaliza diariamente. Entonces, el primer paso sería tasa nominal trimestral a tasa efectiva diaria. Hago ese primer paso de la conversión y recién entonces lo convierto a TEA. Hay dos pasos para hacer, por ejemplo, en el ejercicio G, con la letra G, porque tengo que primero identificar si son nominales, si son efectivas, si es una nominal efectiva, en fin. ¿Ok? En breve le voy a explicar los ejercicios que ustedes van a desarrollar de tarea. Bien, ya tienen la respuesta. Ejemplo 4. Conviertan 120,75% efectiva anual a una T. Recuerden que todas estas conversiones que estamos haciendo el día de hoy es para usarlas en los casos, ¿no? Instrumentos financieros que vamos a estar viendo ya en las siguientes sesiones. Y recordando, ¿no? Los procesos que ya hemos aprendido. Hallar un valor futuro, un valor presente, pero cambiando la tasa. Consideren también los gastos adicionales, los impuestos, en fin, todo ello no cambia. Pero ahora estamos agregando una herramienta más que sería la conversión de la tasa. Bien, chicos, a ver, espero su respuesta. Lisbeth, ¿nos quieres hacer alguna pregunta? No te escucho. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una tasa efectiva o una tasa nominal? Tengo una tasa efectiva porque aquí me lo están indicando. Recuerden que no es necesario que diga efectiva. Basta con que el porcentaje venga acompañada de la frecuencia de capitalización y ya yo reconozca que es una tasa efectiva, ¿no? Si dijese tasa de 120,75% anual, convertible, capitalizable en otra cosa, entonces ya sé que es una tasa nominal, ¿no? Bueno, ¿cómo la convierto? Si es de 120,75% anual y la quiero, perdón, que se convierta en diaria. ¿Será tan fácil como dividirlo entre tantos días tiene el año? O sea, puedo dividir 120,75 entre 360. Definitivamente, ¿no es cierto, Benjamín? Que no lo podemos hacer porque se tratan de tasas efectivas. Muy bien, entonces, ¿cuál es el proceso? Aquí tienen la fórmula. ¿Fórmula qué?
no es necesario que se la aprendan, aunque ya van a ver ustedes mismos que cuando eh, en todo caso o situación financiera tengan que convertir tasas, se la van a aprender de memoria. Bien, la tasa que tengo como dato, le sumo la unidad, lo elevo al periodo de la tasa que quiero, busco, entre el periodo de la tasa que tengo, la conocida, y le resto la unidad. Bien, ¿cómo sería entonces aquí el cálculo? Díganme ustedes, por favor, chicos, denme la respuesta. Conviertan 120,75% efectiva anual a T. Uno más, ese es mi tasa dato, perdón, 120,75%. Bien, cierro mi paréntesis y leo a la fracción. Ajá. ¿Qué voy a poner como periodo buscado? ¿Qué quiero encontrar? La tasa efectiva diaria. Entonces, ¿qué pongo ahí? Arriba. Pongo en el periodo buscado la tasa que quiero encontrar. Si me están pidiendo una tasa diaria, entonces quiero encontrar la tasa de un día, ¿no? Tasa diaria es la tasa de un día. Muy bien. Pongo uno. ¿Qué tengo como dato? Una tasa anual, es efectiva anual. Entonces la pregunta es, ¿cuántos días hay en un año? 360. Muy bien, Benjamín. Entonces colocamos aquí 360. Luego le restamos la unidad. Bien. Y ahora le damos al igual. Ah, pero eso está en tanto por uno. Vamos a expresarlo en porcentaje multiplicándolo por 100. Ese por 10 a la menos 3 es que tiene 3 comas a la izquierda, ¿no? Al multiplicarlo por 100, se corrió dos veces a la derecha, ya entonces queda 0,22. Bien, entonces mi tasa de 120,75% efectiva anual equivale a una tasa efectiva diaria de 0,22%. Dígame, chicos, yo sé que algunos de repente están entretenidos desarrollando la evaluación que vence hoy, ¿cierto? Pero esto es importante que ustedes lo dominen, ¿no? El tema de las conversiones y sobre todo, no solamente la fórmula, sino saber cuál de las fórmulas es la que van a utilizar, si la que divide de manera directa o la que hay que convertir, ¿no? Elevando el periodo buscado entre el periodo conocido. Esto es importante reconocer, ¿no? Según el tipo de tasa que tenga. Recuerda entonces, para no confundirnos con el exponente, tanto el periodo buscado como el conocido se escribe en días. Bien, vamos con este ejemplo 5, chicos. Vamos a terminar temprano el día de hoy para darles la chance de que ustedes en este horario de clase también puedan desarrollar su práctica, ¿no? Vamos con este. Dice, desea invertir 50.000 soles en un año. Tiene dos posibilidades. Una que rinde una tasa efectiva anual de 15% y la otra alternativa es de 1,2% efectiva mensual. ¿Cuál de las dos les conviene? Ustedes tienen 50.000 soles, los quieren invertir, ¿no? En una alternativa le van a pagar 15% al año, TEA, ¿no es cierto? Y en la otra le van a pagar 1,2% mensual. ¿Cuál eligen? ¿La del 15% o la del 1,2%? Antes de hacer una elección al ojo, como se dice, ¿en qué me tengo que fijar? En que para yo comparar, tiene que tener la misma frecuencia de capitalización. No puedo comparar una tasa anual con una mensual. Para yo poder hacer mi comparación, tengo que convertirla al mismo periodo. O bien convierto mi tasa efectiva anual en una mensual o al revés. Mi tasa efectiva mensual la convierto en una anual para recién ahí elegir. ¿Cuál de las dos elegirían, chicos, si es que estamos hablando de inversión? La que sea más alta, ¿no? La rentabilidad tiene que ser mayor. Bueno, dice por aquí, en este caso no se necesita hacer operaciones de capitalización, o sea, estos 50.000 es un dato, pero no me sirve para llegar a una respuesta. Basta con fijarme cuál de las dos tasas es mayor y listo, ya tomo la decisión.
O sea, no tengo que ir a un valor futuro con las tasas. Basta con comparar las tasas y para ello diríamos homogenizarlo, ¿no? Es decir, pasamos el 15% efectiva anual a una tasa mensual o convertimos 1,2 efectiva mensual a una tasa efectiva anual, ¿no? Entonces, hagamos de las dos maneras. Si yo convierto la tasa de 1,2% mensual a TEA, vamos a ver si es igual al 15%, si es menor al 15 o es mayor al 15. Aplico la fórmula, ¿de acuerdo? A ver, quien lo pueda resolver y me da la respuesta, también válida, ¿no? Su participación. Quiero convertir la tasa de 1,2% mensual a una TEA para poderla comparar con este 15%, ya que estoy queriendo invertir mi dinero, pero no sé cuál de las dos elijo. Me comentan, a ver chicos, vayan resolviendo. A ver, Benjamín dice 1,53. La TEA. Ya, Cristín dice 15,4. Veamos. Si queremos convertir la tasa efectiva mensual de 1,2 a una tasa efectiva anual, siguiendo la regla de la fórmula, decimos 1 más 1,2%, ¿no es cierto? Esa es mi tasa efectiva mensual, eso es lo que yo tengo. Y quiero convertirlo a una TEA, ¿no? Entonces, si lo quiero expresar en día, periodo buscado entre periodo conocido, ¿qué tendríamos que poner arriba? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero una tasa anual. ¿Y cuántos días tiene el año? 360. ¿Qué es lo que tengo como dato? Una tasa mensual. ¿Cuántos días tiene el mes? 30, ¿no? Ahora es al revés. Quiero la anual, va arriba, tengo la mensual, va abajo. Les resto la unidad, ¿de acuerdo? Y lo multiplico por 100 el resultado, ¿sí? O 100. Con todos los decimales serían 15,39% aprox. Bien, chicos, ahí está, 15,39. Si fuese al revés, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, convertir mi TEA en una TEN, ¿de acuerdo? Vamos al revés ahora.
uno más 15%, que es una tasa mensual. Vamos a poner paréntesis ya, que respete la suma y luego la potencia. Uno más 15%, lo elevo a eh, quiero ahora que sea mensual, ¿no? Porque estoy usando la tasa anual. Entonces arriba pongo los 30 días que tiene el mes y abajo los 360 días que tiene mi tasa data. Le quito la unidad y lo multiplico por 7, ¿no? Entonces miren, ¿cuál sería la tasa equivalente mensual del 15%? Su equivalente sería 1,17. Entonces, 1,17 es menor a 1,2. Sí, ¿no es cierto? 1,17 es menor a 1,2, lo que significa que la tasa anual del 15% me rendiría menos intereses que una tasa mensual de 1,2. ¿Lo ven, chicos? En el caso de hacer las comparaciones anuales, ¿no? De tasas anuales, 15,39 es mayor a 15, ¿no? Entonces, la opción de 1,2 mensual, que se convierte a 15,39, es la favorable, la conveniente. Ahora, si yo convertía la anual en mensual, de igual manera sigue ganando la mensual de 1,2 en comparación a 1,17, que era la equivalente a la tasa anual de 15. ¿Se entendió lo que he dicho? Este tipo de casitos es lo que podría, ¿no? En algún momento presentarse. Ustedes hacen la comparación y toman la decisión. Pero antes de comparar, obviamente tienen que convertir tasas. Entonces, se observa que el resultado obtenido de 15,39% anual es mayor que 15% anual. Por tanto, también se puede decir que la TEM de 1,2 es más rentable que el 15% efectiva anual, ¿no? Para un plazo de un año. Entonces, convendría hacer la inversión con una tasa de 1,2% mensual. Bien, chicos, preguntas hasta aquí sobre el caso anterior. ¿Quedó claro? Lucero, Lisbeth, Luis, Adrián, Ami, Araceli, Ashley, Edward, Darío, Gabriela, Juliana, Geraldine, Heidi, Rosela, Renzo, Kemelin. Ya hay algunos que tienen notitas, ya los estoy identificando, ya tienen sus notas. Mañana ya las voy a publicar. Rudy, ok, bien. Entonces vamos a resolver estos tres últimos casitos, ¿ya? Dice, convierte 0,75% tasa efectiva diaria a una TEA. Luego convierte 26,75% TEA a TEP. Y por último, 115,78% a TEP. Díganme ustedes, por favor, la respuesta para luego darles las indicaciones de la tarea.
Luego, como nos queda tiempo, chicos, vamos a ir avanzando de los instrumentos financieros, ¿no? La primera parte, las líneas de crédito, ¿no? La parte teórica de lo que es una línea de crédito, de un avance sobre giro, y vamos a hacer un ejercicio de avance sobre giro tomando en cuenta la conversión de tasa que hemos aprendido el día de hoy y lo que vimos la sesión anterior, ¿no? Donde hay que considerar los gastos adicionales, el ITF, ¿no es cierto?, para hallar el valor final. Y con eso estamos cerrando, ¿no? Para completar las 2 horitas de clase. Bien, pero dígame por favor cuál sería entonces la respuesta del ejemplo 6, ¿no? Esa tasa efectiva diaria de 0,75, ¿a qué tasa efectiva anual equivale, ¿no? La primera, por favor. Ah, 13,73. Bien, la respuesta de Luis. ¿Alguien más coincide con él? Ajá. Hani dice que 1373,32. Ya, ahora cambiaron, 1373,05, que no es lo mismo 13,73, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguien más? Estamos hablando incluso de los decimales, chicos. En la evaluación he visto que algunos en el camino han estado redondeando cuando les he dicho o les he aconsejado que trabajen con todos los decimales. Y al final, ya para las respuestas finales, que ustedes redondean, ¿no es cierto? A 2. ¿Sí? Porque hay algunos que han estado, pues no sé, convirtiendo el periodo al periodo de la tasa y a la hora de convertir, pues si sale con decimales, trabajan con 2 decimales para el siguiente cálculo, cuando deberían de tomar en cuenta todo, ¿no? Por eso es que yo siempre a la hora de colocar aquí la información en la calculadora, pongo todo, ¿no? Mi fracción, arriba el número, abajo el valor, y no el resultado de esa división. Bueno, eso es lo que da que hayan respuestas distintas, ¿no? Vamos entonces con la primera. Los demás chicos no participan. Voy a empezar a pasar lista, ¿ya? Lista con respuesta. Solamente estaría presente Hani y Luis Ángel. Los demás, participación en clase, ¿qué le damos? ¿Qué le hacemos? Bien, entonces quiero encontrar la TEA. Uno más, ¿qué tengo? La T, 0,75, eso es lo que tengo, ¿ya? Es importante reconocer qué tengo y qué es lo que quiero, ¿ya? Tengo una tasa diaria, quiero una tasa anual. Entonces, quiero una tasa anual, voy a poner 360 arriba, porque en un año hay 360 días. Y abajo voy a poner la cantidad de días que hay en mi tasa diaria. Si es una tasa diaria, es la tasa de un día. Entonces, lo divido entre 1, porque es lo mismo a la 360, nada. Bien, le resto la unidad y el resultado lo multiplico por 100. Acuérdense que el resultado siempre va por 100. No importa si te parece ya lógico esa respuesta, no. Todavía esa operación no representa una tasa. Representa una tasa cuando lo multiplicamos por 100. Aquí entonces sí sería 1373,06%. Bien, entonces mi tasa diaria de 0,75% equivale a una tasa anual de 1373,06%, ¿no? 1373,06%. ¿Listos? Siguiente. Muy bien, ya tenemos ahí respuestas, ¿no? 4,03, 4,029, ¿sí? Que tendría que ser lo mismo, 4,03. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner acá arriba?
Tenemos 1 más la tasa que tengo como dato, 26,75%. Cierro mi paréntesis y elevo a la cuánto. ¿Qué voy a poner arriba? Quiero una tasa bimestral. ¿Y qué tengo? Una tasa anual. Bien, entonces como quiero una tasa bimestral, voy a poner la cantidad de días que hay en un bimestre. Recuerden que también lo puedo trabajar en meses, ¿ya? Pero la sugerencia es que trabajen en días. Entonces pongo arriba la cantidad de días que tiene un bimestre y abajo la cantidad de días que tiene mi tasa dato, ¿no? Que es una tasa anual. 360 y le resto la unidad. Menos, bien. Ahora lo multiplicamos por 100 para que la respuesta sea un porcentaje. Aproximadamente 4,03%. Bien, listo, la última. Correcto. Ya esto lo hemos trabajado, ¿no? Quiero una tasa mensual, pongo arriba la tasa de un mes, o sea, la cantidad de días que hay en un mes, 30, o también puedo poner 1. Si pongo 1, entonces sería abajo la cantidad de meses que hay en la tasa datos. Una tasa anual tiene 12 meses. Entonces pongo 1 entre 12, o lo que es lo mismo, 30 entre 360. La respuesta sería, muy bien, 6,62%. Bien, chicos, consultas hasta aquí. ¿Ha quedado claro? En los ejercicios que ustedes van a desarrollar, miren aquí, tienen las respuestas como de costumbre, pero ustedes lo que van a hacer es ponerla en la fórmula los datos, ¿no? ¿Cuál es la tasa que tienen como dato? ¿Qué van a poner en el periodo buscado, en la potencia, el periodo conocido? Y de ahí las respuestas. ¿De acuerdo? 4,20% mensual ATEA, ¿no? Van a poner la fórmula con el dato o los datos. Bien. En lo que le decía por acá, ¿no? La F, por ejemplo, dice, tengo una tasa nominal anual de 27% que se capitaliza mensualmente. Y después, que yo ya sé que la tengo que convertir a una TEN, que es una tasa efectiva mensual, de esa TEN que obtengo de este primer paso, esa TEN la tengo que convertir a TA, ¿no? Entonces, son dos pasos que ustedes van a hacer para llegar a la respuesta. Lo mismo pasará en la G, ¿no es cierto? Es una tasa nominal trimestral. Miren que no aparece la palabra nominal, pero yo ya reconozco que es nominal porque aparece aquí la palabra capitalizable, ¿no? Entonces es una TNT que se capitaliza diariamente, o sea, la tengo que convertir en una T, tasa efectiva diaria, y después de haberla convertida a una tasa efectiva diaria, la voy a convertir a una T. Dos pasos otra vez, ¿no? En cada uno de estos ejercicios hay que hacer dos pasos para llegar a la respuesta. Lo mismo en la H, 8,73% anual, slash, ¿no? Capitalizable, C, cuatrimestral. Entonces tengo que hallar la tasa efectiva cuatrimestral para luego convertirla a una tasa semestral. ¿Sí? ¿Se entiende estos ejercicios, chicos? Hay una mezcla de tasas nominales con tasas efectivas. ¿Bien? Lo que hemos hecho en las diapositivas es trabajar primero con las nominales y aparte luego trabajar con las efectivas. Ahora estamos mezclando, que se puede dar el caso también. Y bueno, y así ustedes van a ir teniendo varias conversiones. Eh, Luego tienen aquí, por ejemplo, el ejercicio 4. Dice, suponga que desea invertir cierto capital durante un año y le ofrecen las siguientes alternativas, todas con el mismo nivel de riesgo, ¿no? ¿Cuál sería de su elección? Entonces, para poder elegir, todas tienen que tener la misma frecuencia de capitalización, ¿no? Mismo periodo. Tengo aquí una tasa nominal, en la segunda tengo una tasa efectiva trimestral, en la siguiente una tasa efectiva semestral, en la cuarta es una tasa cuatrimestral y en la última trimestral. Entonces, no me puedo fijar en la de mayor porcentaje, no, porque no son todas equivalentes, ¿no? Entonces, tengo que convertirlas a un mismo periodo. Puede ser que todas de repente las convierta a tasas nominales anuales, ¿no? Perdón, a tasas efectivas anuales,
o de repente todas a tasas efectivas mensuales o a tasas diarias, ¿no? Ya cada uno de ustedes elige el periodo que quieren convertirla y recién hacen la comparación y la decisión. Bien, ¿se entiende el ejercicio 4? Pero se basa en lo mismo que hemos estado desarrollando hoy, ¿no? En las conversiones de tasas. Y así, bueno, tienen ahí una serie de preguntas e incluso hay algunas que ya están resueltas, así que se pueden guiar también por, para el desarrollo de las mismas. Bien, chicos, ¿qué hemos aprendido entonces en esta primera parte de la clase? ¿No? Las conversiones, por supuesto, ¿no? En estos momentos ya podemos realizar conversiones de tasas y esto se realizará a criterio del analista. Hasta ahora solo teníamos opción de convertir el periodo, por tanto fue superada esa limitación. Hemos conocido la tasa nominal, que es referencial en nuestro sistema financiero, siendo el más usado la tasa efectiva, chicos, ¿no? La tasa efectiva. En esta sesión, o esta sesión complementa el circuito financiero, lo cual nos va a ayudar a resolver casos financieros que se presenten. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, ya saben que el día de hoy deben de presentar su proceso de aprendizaje uno, que es individual, ya está disponible, ¿no es cierto? Desde el día, no recuerdo si jueves, viernes, sábado creo, ¿no? Bueno, ya perdí la cuenta, lleva ya varios días, pero vence el día de hoy, ¿no? A las 23 horas 59 minutos. Bien, chicos, entonces en los 20 minutitos que nos queda, vamos a... No hay consultas, ¿verdad? Respóndame, porfa. Es cuestión, bueno, de seguir trabajando con las conversiones. Lo que vamos a hacer ahora ya es un caso integral de todo lo que hemos estado viendo la semana pasada y el día de hoy. Voy a ir avanzando, ¿no? La primera parte de, de diapositivas, de instrumentos financieros. Miren, aquí los tenemos. Empezamos con las líneas de crédito. Eh, y luego, bueno, haremos casos de avance sobre giro y capital de trabajo ya para la siguiente sesión. Las operaciones activas en el sistema bancario están constituidas por créditos, ¿no? Préstamos que dan las instituciones financieras y que se otorgan mediante líneas de créditos o operaciones de créditos puntuales. Voy avanzando esta primera parte, chicos, porque en la siguiente clase, como son dos temas a trabajar en la misma sesión, no nos alcanza el tiempo. Entonces voy a avanzar lo que sería la parte teórica con un solo ejercicio y luego seguimos haciendo más casitos, ¿no? Entonces vamos a ver instrumentos financieros, ¿no? Ya aplicado a la realidad. La importancia de esta sesión radica en aprender a utilizar instrumentos financieros para el financiamiento de corto plazo. Para ello, primero aprenderemos algunos conceptos que nos aclararán las características y uso de los instrumentos financieros, ¿no? Empezamos con las líneas de crédito, ¿no? ¿Qué es una línea de crédito? Bueno, permite a un cliente disponer hasta el importe de la línea aprobada para una determinada facilidad de préstamo, ¿no? Siempre que la utilización se efectúe durante el periodo de vigencia de la aprobación. Entonces, nosotros podemos tener líneas de crédito, por ejemplo, para una tarjeta, para capital de trabajo si somos empresa, eh, para, por ejemplo, si tenemos letras y queremos descontar esas letras en una entidad financiera, ¿no? Tenemos ahí o tendríamos que tener una línea de crédito disponible para arrendamientos financieros, para crédito vehicular, crédito no, hipotecario, en fin. De esta manera se hay líneas de crédito tanto para personas jurídicas como para personas naturales, con negocio propio o sin negocio, ¿no? Bien, de la línea de crédito, chicos, que nosotros utilicemos, ¿no? Una parte de de ese, eh, de la línea, ¿no? Que está autorizada. De lo que nosotros utilizamos dentro de esa línea hay que pagar intereses, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una línea de crédito de 100.000 soles, no necesariamente voy a usar los 100.000 soles, puedo usar 10.000, 5.000, 20.000, 50.000. De lo que sea que yo utilice de esa línea de crédito voy a pagar intereses, ¿no? Se le conoce como intereses compensatorios. Ahora bien, si yo me sobrepaso de mi línea, puedo hacer uso de un excedente de línea, ¿no? Exceso de línea, pero la tasa de interés que me aplicaría la entidad financiera sería aún mayor. Entonces vamos a trabajar con esas alternativas.
Ahí a los intereses compensatorios, cuando hago uso de la línea o el dinero que está dentro de la línea, y allá intereses extras, ¿no? Cuando hago uso de un exceso de línea. Ahora bien, ¿qué es una cuenta corriente? Necesitamos una cuenta corriente para una línea de crédito, ¿no? Es una cuenta a la vista que te permite disponer de tus fondos sin remunerar intereses mediante el giro de cheques o a través de retiros en efectivo, en cajeros automáticos o transferencias, ¿no? Entonces, la cuenta corriente te permite acceder a una línea de crédito. Sabemos que una cuenta corriente no paga intereses, ¿no? Porque precisamente es una línea donde me van a depositar mis créditos, de cualquier modalidad que le acabo de indicar. Entonces, no me pagan intereses, al contrario, tengo yo que pagar intereses en una línea de crédito. ¿Cuándo se abre una cuenta corriente? Para persona natural, cuando tenemos tarjetas de crédito, ¿no? Que podemos pagarlas en cuotas, cuando tenemos créditos personales, vehiculares, hipotecarios, entre otros, ¿no? Ahí es donde se abre la cuenta corriente. Para las personas jurídicas, empresas, bueno, cuando hay fondos propios, tenemos una línea de crédito, perdón, una cuenta corriente. También cuando tenemos líneas autorizadas, ¿no? Líneas con vencimiento, para los descuentos de letras, pagar, es decir, para los financiamientos. Si la empresa, persona jurídica, quiere financiarse, tiene que abrir una cuenta corriente y a partir de allí, bueno, su línea de crédito. Las líneas de crédito, chicos, es una de las modalidades con las cuales una entidad financiera otorga préstamos de efectivo, ¿no? A su vez pueden ser operativas o estructurales. ¿Cuándo son operativas? Cuando esos financiamientos se dan en un corto plazo, ¿no? Para pagar, devolver, ¿no es cierto?, con los respectivos intereses en un plazo menor a un año. Y también tenemos las estructurales, que son las que se devuelven, ¿no? Ese financiamiento en mediano y largo plazo, más de un año. Pueden ser dentro de las estructurales los créditos vehiculares, por ejemplo, o mucho más, crédito hipotecario, ¿no? Para pagar a 15, 20 años. Entonces son líneas de créditos que se abren, pero estructurales, de mediano y de largo plazo. También, bueno, en el caso de los arrendamientos financieros, que lo vamos a ver más adelante, es cómo las empresas pueden financiar la compra de activos fijos, ¿no? Entonces se da a través de una línea de crédito para arrendamientos financieros. Bueno, empezamos con el primero, avance sobre giro. Dice, son herramientas crediticias otorgadas a través de líneas de crédito en una cuenta corriente, ¿no? Herramientas crediticias, crédito, financiamiento. En el caso de que el cliente no cuente con una línea de crédito aprobada, puede solicitar en el momento de requerimiento, ¿no?, que se autorice esa línea vía una operación puntual y sujeta a calificación. Hay que, por supuesto, eh, eh, evaluar, ¿no?, el historial crediticio del cliente. Bueno, dice, los avances sobre giros cuentan con un plazo de pago desde su aprobación, plazos relativamente cortos que van desde los 5, 10, 15 días, ¿no? Y dependiendo de la institución. Entonces, si yo tengo una línea de crédito, yo como empresa tengo una línea de crédito, puedo acceder a mi avance sobre giro, pero ya sé que tendría que devolverlo en un plazo máximo de un mes, ¿no? Entonces dice, se cuenta con una línea de libre disponibilidad aprobada y en caso de requerir mayor dinero, se puede acceder a un exceso de línea. Repito entonces, para avance sobre giro tengo que tener una línea de crédito, ¿no?, de libre disponibilidad aprobada por la institución financiera. Pero también puedo acceder a un exceso de línea. Si esta línea es de 100.000, puedo hacer uso del dinero hasta por los 100.000 a una cierta tasa, pero me puedo sobrepasar, ¿no? Es el exceso de línea. Y sobre ese exceso de línea pagaré otras tasas de interés. Bien, chicos, vamos a hacer este único y primer ejercicio para entender cómo funcionan las líneas de crédito. Los cálculos van a estar ahí y vamos a tomar en cuenta los cambios de tasa que hemos aprendido el día de hoy en la primera parte de la clase. También vamos a considerar el impuesto, ¿no?, que ya lo vimos en la sesión anterior, y gastos adicionales que haya que tener en cuenta. Entonces dice por aquí, la empresa Alfa dispone de una línea de crédito en cuenta corriente. ¿De cuánto? De 200.000. Entonces la empresa tiene una línea de crédito aprobada por 200.000. No necesariamente va a usar los 200.000, ¿de acuerdo?
Dice, el plazo de pago es máximo al final del mes, ¿no? Si hace uso de su línea de crédito el día 10, sabe que tiene que pagar como máximo el 30 o el 31, ¿no? De ese mes. El costo de mantenimiento de la cuenta corriente es de 45, entonces ya ahí vemos que hay gastos adicionales, ¿no? 45 son. Entonces dice, desarrolle las siguientes situaciones. En la parte A, dice, el día 22 de abril, la empresa solo utiliza 180.000 de su línea de crédito. ¿Se va entendiendo más o menos el contexto? La empresa tiene una línea de 200.000, pero solamente usa 180.000 de su línea el día 22. Y me piden hallar la liquidación a fin de mes, es decir, cuánto tiene que devolver la empresa a fin de mes, sabiendo que además de los 180.000 que utilizó, tiene que devolver intereses, pagar gastos, ¿no es cierto? E incluso hasta el ITR. Esa es la liquidación, ¿no? Efectúa la liquidación. Luego dice por aquí, la parte B, el día 22 de abril utiliza dicha línea por un importe de 225.000. Ya eso es otra situación. Mismo día, pero usa más cantidad. Ya no 180, sino 225.000. Por lo que el banco le va a aplicar una tasa del exceso de línea. ¿Por qué hay exceso de línea? Porque la cantidad máxima es 200.000, pero ha hecho uso de 225. ¿En cuánto se ha excedido? ¿En cuánto se ha excedido, chicos? Si la línea es de 200 y utilizó 225.000, se excedió en 25.000. Sobre los 25.000 tiene que aplicar otra tasa, ¿no? Se conoce como tasa de exceso de línea. Fíjense que en la primera la tasa es del 55, en la segunda es del 85. También me pida haya la liquidación, o sea, cuánto tendría que devolver a fin de mes. Y en la parte C de este casito dice lo siguiente: si la cuenta se cancelara el día 10 de mayo, recuerden que los plazos son hasta fin de mes, pero no falta quien sea moroso en sus pagos, ¿no? Se demora más días en pagar. Entonces, es lo que pasa en la parte C. Disculpen, dice, si la cuenta se cancelara el día 10 de mayo, efectúa la liquidación si la tasa de interés moratoria es de 15.25%. Entonces, chicos, ¿a qué voy con este primer caso? Aquí hay que tomar en cuenta cuánto dinero se utiliza de la línea, cuánto dinero se utiliza de exceso de línea. Sobre lo que se utiliza inicialmente se paga un interés compensatorio. Sobre lo que se utiliza de exceso se paga un exceso de línea, ¿no? O un interés de exceso de línea. Cuando se paga fuera de la fecha de vencimiento, entonces hay que incluir el interés moratorio. Entonces hay tres tipos de interés: el compensatorio, el de exceso de línea y el moratorio. Bien, sobre los tres vamos a trabajar convirtiendo las tasas, ¿no? ¿Por qué digo yo que hay que convertir las tasas? Porque todas estas tasas que ustedes están viendo aquí son tasas anuales, pero ese proceso entre que le usa su línea de crédito y paga dura días. Entonces yo no puedo trabajar con las tasas anuales, tengo que convertirla a días. Bien, vamos entonces con la primera parte del ejercicio donde me dice, letra A, que el día 22 de abril la empresa utiliza 180.000 soles de su línea y tengo que efectuar la liquidación, así cuánto tiene que devolver la empresa a fin de mes. Entonces, si el día 22, chicos, la empresa 22 de abril utiliza 180.000 y tiene que pagarlo a fin de mes, ojo, me tengo que acordar que abril tiene ¿cuántos días? Yo ya te estoy dando liquidación al 30, pero si yo te digo a fin de mes, tú te tienes que acordar, cuando hablamos de fecha, que debes de considerar los meses calendarios, ¿no? Entonces, abril tiene 30, coincide, ¿no? Entonces, si fuese, por ejemplo, a mayo, esta disposición del capital fuese el 22 de mayo, entonces para fin de mes tengo que considerar que mayo tiene 31 para calcular la cantidad de días que dura el proceso. En este caso, bueno, abril tiene 30 días y saco la cantidad de días que dura el proceso. ¿Lo ven ahí? ¿Por qué sale 8 días? Porque del 22 de abril al 30 de abril van 8 días.
¿Qué es lo que tengo que hacer con esos 8 días? Hallar el interés de esos 8 días, ¿cierto? Y por supuesto, eh, hallar el monto total a pagar. Entonces, miren chicos, ¿se va entendiendo? Se dispone el día 22 de abril, 180.000 soles. Tiene que liquidar, tiene que pagar el día 30 de abril, que es a fin de mes, ¿no? Entonces, el día 30 tiene que devolver lo que dispuso de su línea de crédito, primer punto, ¿no? Lo vamos a ir poniendo así por puntos. Lo primero que tiene que devolver son los 180.000 soles. Lo segundo que tiene que devolver son los intereses compensatorios. ¿De dónde sale 1.771,58? Ah, bueno, de calcular primero esa tasa anual compensatoria de 55, la vamos a convertir a una tasa de 8 días porque el proceso, fíjense, dura 8 días. Entonces aquí es donde voy a aplicar lo que aprendí hoy. ¿Cómo convierto una tasa anual en una tasa de 8 días? Ojo, no es una tasa diaria, es una tasa de 8 días. Entonces a mi tasa datos, ¿se acuerdan? Le sumo la unidad, lo elevo al periodo que quiero la tasa de 8 días, entonces arriba pongo 8 y abajo voy a poner la cantidad de días que tiene mi tasa dato, que es anual, 360. Le resto la unidad, hago mi conversión y lo multiplico por el capital que utilicé. Y de ahí salen los 1.761,58. Bien, ahora lo voy a hacer en la calculadora, pero sigo con los pasos. Además de devolver los 180.000 que usé y pagar el interés compensatorio, ¿qué más tengo que pagar? El mantenimiento, que son 45 soles. Sumo los tres valores y tendría que pagarle al banco, perdón, 181.806,58. Pero ahí no termina. ¿Qué más tengo que pagar? A ver si se acuerda. ¿Qué más tengo que devolver o pagar? En todo caso, devolver no, pagar. Devuelvo lo que me prestaron, pago el interés, pago mi gasto de 45 y tengo que llevar el ITF, ¿no es cierto, Lucero? Muy bien. Entonces, ¿de dónde salen estos 9,05 soles? De hacerme la pregunta, ¿cuántos miles completos hay en aquella cantidad que tengo que ir al banco a devolver o a pagar? ¿Cuántos miles completos hay? 181. Entonces multiplico 181 por 0,05, serían 9 soles con 5 centavos más. Finalmente, la liquidación, que es lo que me pide la letra A del ejercicio, tendría que devolver a fin de mes 181.815,63. Bien, chicos. ¿Por qué? Bueno, quise hacer este casito porque estamos viendo, ¿no? Una mezcla de lo que vimos la clase pasada con lo que hemos visto el día de hoy de conversión de tasas. Ya para todos está claro que el proceso dura 8 días. Hago uso de mi línea de crédito durante 8 días por un valor de 180.000. La línea es de 200, pero yo usé menos. Entonces voy a pagar intereses de aquella cantidad que he utilizado por 180.000. Luego, tengo que tener en cuenta que la tasa compensatoria, ahora vamos a hablar de tasa con apellido, ¿no? La tasa es compensatoria. ¿Por qué se llama compensatoria? Porque es la tasa que se aplica al dinero que está dentro de la línea o como máximo de la línea indicada. Luego vamos a tener tasas de exceso y luego tasas moratorias. En la letra A ni hay morosidad porque están pagando el día 30, ni hay exceso de línea, entonces no aplica esos dos intereses, solamente aplica el compensatorio. Bien, entonces para poder saber de dónde sale el interés compensatorio, lo primero que hago es convertir mi tasa de 55%. ¿De dónde sale eso a mí? De la data, ¿no? La TEA compensatoria es 55%, pero es una anual. Y yo la quiero convertir a una tasa de 8 días. Los 8 días es el plazo que dura ese préstamo. 8 días. Tengo como dato una tasa anual de 360. Hago mi conversión, vean allí, es lo que está aquí dentro del paréntesis, ¿no? 1 más la tasa, lo elevo a la 8, de 360 menos 1. Esa es mi tasa de 8 días. Esa tasa no es necesario multiplicarla por 100 porque me va a servir para el cálculo, ¿no? Entonces lo multiplico por los 180.000 que utilicé. Y con eso estoy hallando el interés
compensatorio, ¿no? Los 1.761,58 sale de haber cambiado mi tasa anual a una tasa de 8 días y multiplicarlo por el capital que utilicé. Bien, entonces ahí tenemos los 1.761,58 que con los 180.000 que usé de la línea tendría que devolverlo, ¿no es cierto? Pero además me están cobrando mantenimiento de cuenta 45 soles. Entonces ahí tenemos los 181.806,58. Pero además tengo que considerar el ITF, ¿no? Y el ITF sería 0,05 por los miles completos que tengo, o sea, por 181. Bien, haciendo un total de 181.815,63. Bien, chicos, ¿se entendió hasta aquí? No voy a avanzar con la letra B ni con la letra C, porque no nos va a dar el tiempo, ¿no? Ya estamos a 8:46, a 4 minutos que termine la clase. Pero sí, eh, el proceso es muy similar al anterior, solamente que ahora hay que considerar el exceso de línea, ¿no? Hay que calcular la tasa de exceso de línea y, por supuesto, el interés compensatorio, el interés de exceso de línea, miren allí, interés compensatorio, interés de exceso de línea, son dos intereses ahora que hay que agregar, el mantenimiento de cuenta y el ITF, ¿no? Vean que hay un nuevo interés a considerar en esta parte B. En la parte C hay tres intereses para considerar, ¿no? El interés compensatorio del total de días, luego lo voy a explicar, el interés, miren ahí, de exceso de línea y además el interés moratorio, ¿no? Y así vamos a ir calculando los tipos de intereses según la cantidad que se haya utilizado y según el plazo, ¿no? Que se haya tomado la empresa para pagar todas sus deudas. Bien, este paso a paso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión con todo y su ITF incluido, para luego ya empezar con el capital de trabajo. Bien, chicos, ¿alguna consulta? Estas diapositivas de avances sobre giro, eso se los voy a compartir la siguiente sesión, solamente que ya hemos avanzado la parte teórica, ¿no? En la siguiente clase recordamos rápidamente y luego nos vamos con los ejercicios, con los casos, para que nos dé tiempo. Bien, preguntas. Lucero, Lisbeth, Luis Ángel, Cristín, Raúl, Oscar, Mayra, Jean-Pierre, Juliana, Geraldine, Darío, Ami, Araceli, Ashley. Bueno, ok. Siendo así, entonces, nada, esto sería todo por hoy. Deseo que tengan una buena semana, ¿no? De aquí al miércoles que nos vemos otra vez. Y nada, tomen sus precauciones, entreguen hoy la evaluación. Y nada, ya a partir de mañana estaría yo compartiendo las notas, ¿no? De los que ya, por supuesto, avanzado con la calificación. Listo, chicos, cuídense mucho. Si no hay ninguna otra duda o preguntas, ya nos podemos despedir, ¿sí? La tarea, pregunta Luis, si vence igual el viernes. Así es, Luis. En realidad, bueno, vamos a darles hasta el sábado, porque hoy como que no cuenta, ¿no? Vamos a darle prioridad a la evaluación. Hasta el sábado tienen para enviar sus respuestas de las conversiones de tasa. Bien, listo. Cuídense mucho. Buen día para todos.